y que tiene que estar pues muy sujeto al desarrollo de nuestras actividades dentro de lo que concierne a nuestras funciones también. Vamos a ver el tema de primeros auxilios en una primera hora y la segunda hora vamos a trabajar con el RCP. Primeros auxilios, que tiene que ver mucho con las medidas terapéuticas que son de manera urgente y que se van a aplicar en las personas que sufren un accidente o una enfermedad repentina en un momento determinado y que, bueno, van a ser atendidas hasta que tenga la oportunidad de poder ser dispuesto a personas especializadas que van a ir a un tratamiento. Entonces, cuando hablamos de primeros auxilios, estamos diciendo de que nosotros vamos a dar las atenciones mediatas, atenciones médicas mediatas, no médicas, no tanto sofisticadas, sino las atenciones médicas mediatas para poder controlar cualquier tipo de acción o actividad o de desarrollo que afecte a la salud de la persona en la medida que nosotros tengamos, pues, como le digo, las herramientas apropiadas para poder hacerlo, ¿no? Muy bien. Advertencia. Si el lugar para brindar ayuda no ofrece seguridad, hay que retirar a la persona a un lugar próximo y seguro en forma rígida, sin mover mucho a la víctima. Esa es una de las cosas que nosotros observamos. Cuando trabajaba en la empresa, como le digo, yo he trabajado en minería, hidrocarburos, en construcción, veíamos muchos accidentes. Por lo tanto, siempre una de las reglas de oro que teníamos para poder hacer los primeros auxilios era destinar a la persona accidentada a un lugar donde se pueda darle esos primeros auxilios sin la afectación o sin las consecuencias colaterales que podría dar justamente este tema, ¿no? Entonces, la manera más recomendable es que nosotros tengamos la posibilidad de trasladar a esta persona a un lugar donde no haya la posibilidad de que pueda, pues, tener eh, un accidente tal como estamos viendo, de repente está al lado de unas cajas y les llevamos ahí, no, hay que retirarlo para que, para que podamos atender de una forma eficiente. ¿Sí? Hay que arrastrar al herido, que mal suena, pero hay que arrastrar al herido con una, si es posible, con una manta, trasladarlo si es que no tuviéramos la posibilidad de poder cargarlo, porque lo que se trata es de inmovilizar a la persona, no hacer que se mueva mucho porque podría afectar los órganos, ¿no? Y hay que sostener el cuerpo y levantarlo horizontalmente. Eso siempre y cuando tengamos, ¿no? Y la persona haya sufrido una. Ahora, Rafael, ¿y qué pasa si lo atropellan en la calle? Bueno, hay que dejar a la persona, no tenemos, o sea, no tenemos que meter la mano porque ya desde el punto de vista social, ya externamente, ya hay otras condiciones. Pero estamos hablando de los primeros auxilios que tenemos que dar contra situaciones que sí podemos resolver, ¿no? Vemos una persona que le está dando epilepsia en la calle y ya sabemos cómo actuar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Sobre las manos, elevar, ponerle un trapo, etcétera. Eso sí podríamos, porque es una situación emergente que puede suceder en un momento determinado. Pero frente a un accidente, una caída, un atropello, no podemos nosotros meter la mano porque podría estar, pues esa persona podría tener, pues, de repente algún tipo de situación. Externamente no lo vas a ver, pero internamente podría haber afectado algunos órganos internos y el hecho de levantarlo, moverlo, podría pues tener consecuencias nefastas en ese sentido, ¿no? Tenemos prioridades en los primeros auxilios. Tenemos tres prioridades. La prioridad inmediata, en la cual tenemos que tomar acciones inmediatas, como dice. Los problemas respiratorios, por ejemplo, problemas respiratorios es una prioridad inmediata. Hay que tomar sí o sí determinación. Los paros cardíacos, las hemorragias graves, la inconsciencia, el shock, por ejemplo, el tórax abierto, heridas abdominales, quemaduras del aparato respiratorio o heridas con más de una fractura importante. Esas son prioridades inmediatas. Entonces tenemos que actuar de una manera efectiva para poder minimizar un riesgo mayor en el cual puede estar determinado. Una vez estábamos nosotros frente a una situación de estas y tuvimos que actuar, ¿no? Nosotros en el sector donde trabajaba, en el sector minero, una persona que tuvo una caída y tuvo una triple fractura, ¿no?
tuvo la fractura de la muñeca, cúbito, radio, entonces, pero ya el destrozado, completamente astillado el cúbito y el radio, entonces ya está tuvimos que hacer torniquete porque tenía una fractura expuesta. Entonces hay que hacer el torniquete de tal manera, no importa pues qué vas a hacer, es preferible que pierda esta parte del brazo a que pueda cangrenarse o pueda tener una afectación mucho mayor. Entonces esas son situaciones en las cuales tenemos que tomar una prioridad inmediata para poder aguantar o para poder disminuir un riesgo mucho mayor que pueda llegar a una mortalidad. Tenemos una prioridad secundaria, tenemos las quemaduras graves, las lesiones de la columna vertebral, hemorragias moderadas, accidentados conscientes con lesiones en la cabeza. Son una prioridad secundaria, ¿sí? No es lo que no se van a atender, pero si tenemos dos personas, una persona con una prioridad primaria, ¿no? Donde estamos definitivamente más expuestos a que pueda tener una situación ya más mortal, entonces tenemos que atender primero la primera. Tenemos que atender la primera. La prioridad secundaria es la persona que tiene justamente esta, ¿no? Y la prioridad terciaria es las fracturas leves, contusiones, abrasiones y quemaduras leves, ¿no? Que pueden esperar, que pueden ser atendidas. Entonces, tenemos estos tres casos que se nos presentan en la empresa. Lo que tenemos que tener en cuenta es ver cuál es la prioridad que tenemos que atender en primer lugar. Ahora, si tenemos dos o tres o cuatro personas, primeros auxilios, entonces la más preparada atender a la primaria, así sucesivamente, para poder desarrollar esto. A ver, ¿qué hace el primer respondedor? El primer respondedor será la ayuda inmediata de acuerdo a la situación de la víctima en una de la emergencia médica hospitalaria, ¿no? ¿Qué cosa hace yo, por ejemplo, qué cosa hago? Yo soy la persona que está yo soy el que va a dar los primeros auxilios. Entonces, lo que hago yo, lo que me interesa a mí, es dar justamente la atención inmediata para que no se converga o para que no venga o para que no tenga un resultado que podría afectar a la persona más allá de. Entonces, lo que hago es dar las atenciones para que cuando venga la ayuda médica, ¿no? Ya esté al menos controlado. Por eso, y esta persona tiene que buscar la ayuda médica especializada, llamamos en este caso nosotros a bomberos de salud, etcétera, ¿no? Quien va a ir pues, a atender al paciente. Y hay que dar solución a este problema para poder nosotros terminar justamente de una manera apropiada. Frente a un accidente, frente a una situación, los primeros auxilios, lo que tienes que hacer, como su nombre lo indica, creo que lo dije al comienzo, los primeros auxilios me permite a mí hacer una atención médica inmediata, atención eh, no hospitalaria, sino médica inmediata, para controlar, ojo, acuérdense eso, yo no voy a salvar una vida, porque no, o sea, no está en mis manos, pero sí voy a controlar. ¿Para qué? Para que cuando venga la gente especializada del área de salud ya lo tengan al paciente estable, entre comillas, y puedan ellos ya tomar la determinación de cómo poder gestionar su salud en base pues, a las características que tiene. Ahora, hay dos condiciones que a veces no se toman en cuenta, ¿no? Dice, ¿para qué voy a hacer primeros auxilios? Si yo soy el trabajador, yo no tengo nada que ver. Mentira. Todo trabajador debe conocer al menos de primeros auxilios para poder estar preparado frente a una situación emergente que podría ocurrir dentro de la organización. Si ustedes tienen algún comentario que haya ocurrido, por ejemplo, algún tipo de estas características o algún tipo de accidente, algún comentario por ahí, alguna experiencia, se han dado cuenta de que muchas veces nosotros no sabemos cómo actuar porque no estamos preparados. Incluso muchas veces te cuento de que no sabemos ni para qué sirve el alcohol tal o para qué sirve el agua oxigenada, ¿no? Y colocamos agua oxigenada en un lugar donde no debemos colocar. Una vez estábamos nosotros ahí y había una quemadura de segundo grado y le puso agua oxigenada, imagínense la reacción. Entonces, hay que tener en cuenta los conocimientos mínimos básicos para poder hacer el trabajo. No sabemos hacer un torniquete o nos ponemos nerviosos o no estamos identificados pues, con desarrollar actividades en las cuales pueden hacer de que actuemos en forma apropiada. Y en vez de poder dar la atención inmediata, lo que estamos haciendo es, a ver,
hacer que la cosa se vuelva más complicada, complicar la presión. Hay que tener en cuenta en los primeros auxilios el pulso, la respiración, la temperatura y la presión arterial, ¿no? Vamos a ver. Es necesario que ustedes conozcan. Yo no voy a darle un curso, pues, eh, avanzado de primeros auxilios, pero sí tenemos que conocer los signos vitales, ¿no? Signos vitales para saber si la persona está consciente, no está consciente, si es que tiene justamente estos signos vitales y me permiten a mí trabajar con él. El pulso, la respiración, la temperatura. ¿Qué es el pulso? El pulso, ¿verdad? ¿Qué es el pulso? Es la dilatación de qué? De las paredes arteriales, ¿no? Entonces, eso es generada ¿por qué? Por la sangre que se expulsa desde donde, de nuestro corazón y la manifestación de los latidos cardíacos, ¿no? Pum, 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 es el pulso. Entonces, ¿cómo controlamos la presión, el pulso? ¿Cómo controlamos esto? Ustedes se han ido, digamos, se han agarrado aquí en la vena, presionar con 2 o 3 dedos centrales, ¿no? Aquí, cuente las pulsaciones durante un minuto, utilizando siempre un reloj segundero. O sea, si nosotros nos ponemos aquí en esta parte, vamos a ver el late, ¿verdad? Entonces hay que controlar, hay que ver cuántas pulsaciones se van a dar, ¿no? En 60 segundos. Y acá tenemos un ejemplo donde vamos a controlar el pulso en la arteria radial. Como les decía, la arteria radial es la muñeca, aquí, en este lado aquí. La arteria carótida, aquí tenemos, ¿no? Está al lado del esternocleidomastoideo, esta parte de acá. La arteria branquial, que es el brazo que está por aquí. La arteria temporal, región temporal. Y la arteria pedia, que está en el dorso del pie. Entonces, esos son lugares donde puedo controlar el pulso. De repente, por ahí tengo pues incapacidad de poder movilizar el brazo de la persona, ya lo puedo hacer a través de lo que es la arteria carótida, donde nosotros también vamos a controlar las pulsaciones, ¿no? El paso de la sangre, ¿no? De acuerdo a lo que determina lo que es el pulso. ¿Está claro, señores? ¿Sí? Participemos, ¿no? Participemos. Hay que estar activos. Hoy día estamos 2 de enero, así que estar activos. ¿Bien? Rangos normales en reposo, en pulsaciones, ¿no? Entonces, de lo que es el pulso. Recién nacido de 120 a 130 por minuto. Son las pulsaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque está en un estado, ¿no? En un estado de latencia, ¿no? El recién nacido. En los niños, de 90 a 100 pulsaciones. En los adultos, de 70 a 80 pulsaciones por minuto. Y en los adultos mayores, de 50 a 60 pulsaciones por minuto, ¿sí? Entonces tenemos una persona adulta que se accidenta, tenemos que ver cuántas pulsaciones. Si tiene menos de 60, entonces ya estamos hablando de que pueda tener algún tipo de anormalidad. Y eso lo tengo que registrar y tengo que colocar. La persona presenta menos de 52 pulsaciones por minuto, entonces significa de que pueda estar generando una situación cardíaca y que pueda afectarlo. Pero hay que estabilizar en esa situación y hay que comunicar, ¿no? Entonces tenemos que comunicar en forma inmediata para poder hacer que la persona sea atendida. ¿Sí? Lo que es la respiración es el intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera, ¿no? Se divide en 2 fases, la inspiración y la expiración, ¿no? Inspiración, expiración, botamos el aire. En la expiración, nuestro diafragma se contrae, ¿no? Entonces, esto hay que observar en una persona que está accidentada de repente por ahí. Tenemos que ver cuántas respiraciones por minuto tenemos que tener en rangos normales, en reposo. Recién nacido de 40 a 44 respiraciones por minuto. Entonces, ¿sí? Esa parte, ¿no? En niños de 25 a 40, en los adultos de 16 a 20 respiraciones por minuto y adulto mayor de 12 a 16 respiraciones. ¿Por qué, Rafaela? Porque nuestros pulmones ya se adaptan, ¿no? Ya están acostumbrados. Entonces, tienes un tiempo mayor de latencia que te permite a ti obtener el aire, exhalar e inhalar. Entonces, esto también es necesario conocerlo para poder saber. Una persona que tiene 70 años y lo tengo ahí y tiene, pues, no sé, y mido sus respiraciones y digo, tiene 16, entonces está dentro del rango normal. Y un adulto que tenga 17 respiraciones en un minuto,
excelente, está en un rango normal, por lo tanto, ya sabemos de que esa persona está estable en ese aspecto, ¿no? Tiene tantas pulsaciones en un minuto, sabemos que también puede estar estable o puede estar presentando cierto tipo de compromiso desde el punto de vista cardíaco, ¿no? Temperatura es el equilibrio entre la producción y la eliminación del calor. Entonces tenemos cómo medir la temperatura, ¿no? La axilar, bucal, rectal, y la temperatura se controla de 2 a 4 minutos. Cuando entonces hemos visto del axilar, ¿no? Vemos el termómetro que tiene mercurio, aunque ahora ya hay termómetros que son electrónicos. Entonces la temperatura se mide, ¿no? Debe ser de 36 a 37 grados, 37,5 grados, ¿no? Sí. La bucal, la que se pone en la boca, de 36 igual a 37, y la rectal de 36,2 a 38. Y es los rangos adecuados, ¿no? Entonces, ya bueno, 37,5 ya viene a ser calentura, pero y fiebre ya a partir de los 37,6 estamos hablando de fiebre, y 38,1 estamos hablando también de fiebre. La temperatura la va a controlar de 2 a 4 minutos. Acuérdense de que cuando hay fiebre puede existir un cuadro infeccioso. Entonces ahí también tenemos que determinar si existe un cuadro infeccioso o si existe una situación en la cual esté comprometiendo la temperatura de la persona, porque es la reacción que tenemos nosotros frente a cualquier tipo de elemento que puede estar pues, ingresando a nuestro cuerpo. ¿Mm? La presión arterial. Ustedes han ido a la clínica, al hospital y les han puesto ese aparatito, ¿no? Entonces, han visto y te dicen 11/80 o 120/80 o 80/90, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se expresa? ¿Ya? La presión expresa la presión sistólica, o sea, cuando se contrae, ¿no? La contracción cardíaca, y la diastólica cuando se abre y se llena el corazón de sangre, ¿no? El llenado cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? De que esa presión tiene que estar, o tiene que estar regulada en función a los valores normales. ¿Cuáles son esos valores normales? ¿No? La menor de 140 y menor de 90, la diastólica. Entonces, cuando tú tienes más de 140, o sea, tienes 160, ¿no? Y estamos hablando de presión alta. ¿Está? Entonces, cuando tiene menos de 90, tiene 70, estamos hablando de presión baja. Hay que tener, entonces hay que medir, los grados de normalidad está entre estos rangos, 120/80, 110/70, más o menos esos son los rangos normales que deberíamos tener. Cuando yo sube de mayor a 90, he visto gente que tiene pues, 18/110, imagínate, y estamos hablando, está volando las personas, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de análisis para poder conocer. Valoración de la respiración. Perdón, acá se me fue por un ladito. Respiración, valoración de la respiración. Aquí está, ya está. A ver, ¿cómo es que vamos a actuar? Hay que tener las tres, ¿no? Lo que se llama el VES, lo que se llama VES, ver, escuchar y sentir. Miramos el tórax, si es que se eleva o no, si se eleva y baja y respira, ¿no? Entonces vamos a ver si hay elevación de tórax. Cuando tenemos el paciente, vemos si el tórax se eleva y baja, ¿no? Si se eleva y baja y si respira. Sobre todo eso, ¿no? Porque a veces no vemos el tórax que esté intacto y no respira. Entonces hay que analizar la respiración. Escuchar, con el oído escuchamos el sonido de la respiración y hay que acercarse para poder identificar si es que está respirando o no. El sentir con los dedos, índice y medio, sentimos el pulso carotideo al lado de la tráquea, ¿no? Acá, ¿no? Acá, este lado acá, para ver si es que existiera algún tipo de contracción o no. Entonces, cuando estemos acá, sentimos, ¿no? Si es que hay paso del aire. Entonces, es interesante que nosotros conozcamos, por eso el sistema BES, el ver, escuchar y sentir, es lo que nosotros tenemos que aprender. No es nada del otro mundo, es facilísimo el poder hacerlo, ¿no?
sobre todo que te permite observar si es que existe algún tipo de situación en la cual podemos observar. La valoración del pulso es interesante también de que podamos apreciar de que existe el pulso central y el pulso periférico, ¿no? El pulso central, las arterias carótidas en la garganta, acá, las arterias femorales situadas en la región inguinal, y para sentirlo personal y obviamente con los dedos índice y mayor, ¿no? Entonces, tú pones aquí, ¿no? En el pulso central y el pulso periférico, las arterias radiales en la cara externa de la muñeca, en esta parte de acá. Entonces, para poder analizar y para poder verse, para poder saber si la persona está con... Ustedes han visto cuando hay un accidente, le ponen acá el dedo y dicen, no, ya no tiene pulso, le agarran, no, ya. Entonces, eso, hay que, si existe algún indicio de que hay una pulsación en este momento, significa de que todavía se puede trabajar o que se debería trabajar con el paciente, ¿no? Muy bien, inmovilización. Se aplica a víctimas por trauma. Hay que tener muy en claro de que la inmovilización se va a dar para poder prevenir de que pueda existir una situación mayor y podría afectar. ¿Cuándo aplicamos la inmovilización? Cuando hay accidentes vehiculares, atropellos, caídas severas, accidentes de motocicleta y bicicleta, ¿no? Entonces se debe hacer con un material que es adecuado. Los bomberos han visto que llevan sus materiales perfectos para no causar daños en la columna vertebral. Pero si estoy en la calle, ¿qué voy a hacer? Bueno, si no eres personal especializado, no te metas a hacer esto porque en definitiva son técnicas que tenemos que aplicar. Entonces aquí la inmovilización es fundamental. Estamos en la empresa, Rafael, y se cayó alguien. Hay que movilizarlo, claro, pero tienes que tener técnicas de inmovilización. Por eso hay que trabajar los cursos de primeros auxilios, los avanzados, para saber qué técnicas de inmovilización vamos a utilizar desde esta perspectiva, ¿no? De repente podemos hacer los amarres, podemos hacer lo que son a través de las tablas, etcétera, ¿no? Hay que ver de qué modo podríamos inmovilizar a la persona, dependiendo también del tipo de accidente que pueda tener. A ver, reglas generales en los primeros auxilios. Mantener control. O sea, tenemos que ver, tenemos que analizar los signos vitales. Ojo, no mover al paciente con posible trauma o fractura en columna vertebral, extremidades u otros. Descubrir las heridas. En una herida vamos a romper la ropa y vamos a descubrirla. Pues, ¿no? No intentar retirar cuerpo extraño alguno. Si está con algo ahí, está metido, no lo trate de retirar hasta que vea personal médico. Higiene la herida con agua y jabón, si es una quemadura, por ejemplo. Vendar las heridas, de ser posible. Si son de primera, o sea, si es un primer auxilio donde tengas que tener, donde vas a dar un primer auxilio para una priorización primaria, no hay problema. Abrigar al paciente, no contaminar las heridas, evitar toser, estornudar. Esto, entonces, no hay que estornudar, toser, no hay que respirar sobre la herida, ¿sí? Porque nuestros microbios pueden afectar. No hay que suministrar medicamentos en ningún caso, sea grave o leve, ¿no? Tómate este Panadol para que te pase. No, no hay que dar ningún medicamento hasta que la persona competente pueda indicar qué es lo que puede hacer. Pero ¿por qué no? Porque puede tener algún tipo de complicación y no sabemos si la persona es alérgica, no es alérgica, o de repente puede dañar algún tipo de tejido, algún tipo de órgano que está dentro de tu cuerpo y que puede estar dañado y que tú no lo ves. Entonces no hay que dar no hay que suministrar ningún tipo de fármaco, ni medicamento, ni de droga que haga pues, que la persona este, pueda tener una reacción. Cuando hablamos de hemorragia, las hemorragias a veces se van a dar por situaciones, ¿no? Es una pérdida de sangre, la cual puede ser interna, ¿sí? Cuando la sangre gotea desde los vasos sanguíneos en el interior del cuerpo. Y externa por un orificio natural del cuerpo, la vagina, boca, recto, o externa a través de una ruptura de la piel, un corte, ¿no? Listo, ¿no? De repente por ahí. ¿Y por qué se da? ¿No? ¿Por qué se da la hemorragia? Dependiendo, es la forma natural, por ejemplo, cuando tienes un corte, inmediatamente vas a sangrar, entonces te va una hemorragia, ¿ya?
de repente una úlcera puede causar una hemorragia interna. Entonces, eso también hay que analizarlo bien, y hay que ver los tipos de hemorragia. Cuando hablamos de la hemorragia interna, tenemos que ver, o tenemos que tengo un accidente, tengo un golpe, no sé si ustedes han visto un golpe y se pone en rojo, acá justamente lo vemos como morado, entonces hay que asegurar la permeabilidad de las vías aéreas. ¿No? Valoración de respiración y circulación, prevenir y tratar el shock. ¿De qué manera? De repente por ahí puede afectar a los signos vitales, entonces esa persona que se golpea, que puede tener este tipo, puede tener un sangrado interno y puede afectar los signos, otros órganos. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que esa sangre interna no taponee y haga pues de que pueda este, hacer que la persona no pueda respirar o pueda tener una oxigenación adecuada, ¿no? La otorragia, salida de la sangre por el oído sangrante. Miren, este es uno de los puntos que a veces dicen, ¿no? Ya el oído me sangra, listo, ya fue, porque es una, ya es un signo de una persona que ha tenido una situación muy complicada, ¿no? Posición lateral de seguridad sobre el oído sangrante. Traslado en posición lateral de seguridad sobre el oído sangrante, ¿no? Entonces hay que movilizar al paciente, no taponarlo, por favor. Hemos visto muchas veces, bueno, al menos yo he podido apreciar, que en uno de estos casos, se tapona y dice, no, no hay que tapar, no hay que taponearlo ni ponerlo tozambón ni esas gotas ni nada por el estilo. Hay que nosotros tener al paciente en una posición lateral sobre el oído sangrante para que pueda pues eliminar o salir este flujo. Y así lamentablemente cuando lo taponeamos va a ser presión y puede tener pues una situación mucho más como complicada, ¿no? La hemorragia capilar. Los capilares son los vasos más pequeños del organismo, también los más numerosos, como vemos, ¿no? Cuando hay un corte menor, se abre algún capilar y el sangrado es generalmente leve. Es una hemorragia leve que se puede tratar, se puede colocar, se limpia con el agua oxigenada y listo, se acabó y se hace, ¿no? O con alcohol para que se pueda cicatrizar y listo. Listo. Entonces ese vaso capilar, esos capilares, ¿no? Lo podemos nosotros de otra manera controlar. Pero existe la hemorragia venosa. Entonces ahí la sangre sale en forma continua y sin presión, ¿no? Y sin presión, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que no necesita cuando cortamos una vena. Cuando se corta un capilar, bueno, se puede prevenir. O sea, se puede, a través de una atención inmediata, normal. Pero sí, cuando se corta la vena, ya la vena, ya, ya es un conducto más grueso, entonces ya la sangre sale de un rojo oscuro, ya casi marrón, ¿no? Sale en forma continua, ¿no? Entonces, para eso tenemos que aplicar presión, y ahí tenemos que hacer. Ya una hemorragia arterial, la sangre sale por la arteria, presenta un color rojo vivo y claro, ¿no? Sale como un chisguete ya, ¿no? Y sale en mucha cantidad. Entonces, una hemorragia ya arterial, nosotros tenemos que tomar porque esta persona puede debilitarse y puede morir por hemorragia, o sea, por pérdida de sangre. Método de control. Tenemos la presión directa, la presión digital y el torniquete, ¿no? La presión directa es cuando apretamos la herida o cuando apretamos presión digital, ¿no? La presión digital es cuando nosotros con los dedos apretamos y el torniquete es ya colocarle un aditivo que permita hacer presión ajustando para que no salga el flujo de la sangre, ¿no? Ustedes van a ver acá. Entonces, este es, este es aplicar un torniquete. En este caso es un torniquete, cosa que vamos a parar, es el flujo, ¿no? Estamos viendo de qué manera se puede. Entonces, buscar por ahí, cuando te van a sacar sangre, que a más de uno nos ha pasado, aprietan esta parte de acá para que el flujo de la sangre, o sea, se condense y podemos nosotros sacar la sangre de nuestra vena, ¿no? Muy bien. Hablemos de algo que peculiarmente sucede cuando te caes o cuando sufres, pues, de repente,
una fractura. Es cuando se rompe, ¿no?, el hueso. La fractura es la ruptura del hueso. En casos leves produce una línea de interrupción simple y no llega a partir el hueso ni a desplazar los fragmentos. Esto se conoce como una fisura, ¿no? Es una rayita que sale en el hueso, ¿no? Si es mayor, afecta a todos los componentes del hueso, ¿no? Entonces, se desplazan los ligamentos fracturados, produciendo una fractura abierta o cerrada. En una fractura hay que tener mucho cuidado. En ese sentido, cuando una persona sufre un golpe fuerte, hay que identificar si es una fractura o no, o pues una fisura. Por lo tanto, no, yo me caí, está bien, quédate nomás. Entonces hay que movilizarlo por un momento determinado hasta ver si esta fractura o esta situación lo va a afectar más allá. Ya cuando hay ruptura de hueso y puede ser expuesto o no, esta ruptura del hueso puede estar pues asociada a una serie de aspectos como lo estamos viendo acá. Entonces, esta fisura, esta situación eh, puede desplazar los ligamentos. Por lo tanto, va a haber una condición en la que se va a condensar. Ustedes han visto cuando una fractura, bueno, yo he sufrido fractura, no duele porque el cuerpo está caliente, ¿no? Entonces, cuando se enfría el cuerpo, ahí recién comienza a doler porque los músculos y los ligamentos comienzan a extenderse. Como está roto el hueso, entonces tiende a tener. Entonces hay que identificar apropiadamente nosotros si es una fractura y dónde está ubicada, si es que es una fisura o una fractura, la cual debe determinarse. Si la agresión que recibe el hueso es aún mayor, pueden llegar a romper también las partes blandas que la rodean, ¿sí? Entonces, esto sí es muy fuerte porque tú puedes romper el brazo en un lado y hay un soporte, codo puede romperse. Entonces, estamos hablando de una fractura abierta en que existe una herida que se comunica con la propia fractura. Hemos tenido estos casos: amputación traumática, amputación reparada, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces, en muchos casos nosotros encontramos de que existen situaciones en las cuales tenemos que actuar. Como caso les puedo contar, ¿no? Del trabajador que se cayó en la planta del segundo nivel, se cae y se fractura esta parte de acá. El codo con hueso expuesto. Entonces, ¿qué pasó? Y la herida, así, hay que tener mucho cuidado con eso, la herida quedó expuesta y como habían pues, rasgos, resto de mineral y todo lo demás, parece que había infectado la herida y tuvieron que amputar el brazo desde acá, este lúmero, porque había situaciones que la habían, que lamentablemente afectaron esta parte, ¿no? Se gangrenó y ahí hay que tener mucho cuidado, también hay que tomar acciones. Fractura cerrada, ahí está, ¿no? Hueso roto sin salida al exterior, causado muchas veces hemorragias internas. Hay que tener cuidado también con la fractura. Hay que ver si esta fractura tiene hemorragia, presenta dolor excesivo y deformación de la zona afectada. Entonces existen las fracturas abiertas y las fracturas expuestas, mejor dicho, y las fracturas cerradas. Rafael, ¿y cómo voy a reconocer? Porque generalmente con una fractura cerrada hay pues eh, una hay una extensión de lo que se llama nosotros, lo que hemos visto, siempre va a haber una hemorragia interna, ¿no? Una vez que el hueso y se reviente en la piel, bien, pues hay que tener también mucho cuidado. Ya no estás hablando de una sola fractura, sino que estás hablando también de una hemorragia. Y hay que nosotros actuar inmediatamente. ¿Y cómo hacemos en primeros auxilios? ¿Qué hacemos? Hacer el torniquete, tendríamos que ver la complejidad que tiene esta fractura, ¿no? Ahí, como he dicho, el hueso roto con salida al exterior, rompiendo la piel, nosotros, eso se llama la fractura abierta. Los síntomas, después que se enfría, es un dolor excesivo, deformación de la área afectada, y las condiciones que vamos a encontrar son que la persona, pues, está inmovilizada y lamentablemente pues, en ese momento va a tener que recurrir a una atención médica más especializada. Pero en esa fractura, lo que tenemos que hacer, si es que hubiera ya un compromiso más allá de, tenemos que aplicar pues una inmovilización al paciente. Procedimientos.
Hay que solicitar la ayuda externa, ¿sí? La ayuda externa. Como digo, nosotros no podemos actuar, no mover a la víctima si se encuentra inconsciente. Punto número uno, fundamental. Si está en forma segura, movilizarlo en forma rígida, tal como se encuentra. Hay que moverlo en forma rígida, ¿no? Sin tocar, sin afectarlo. Y si presenta hemorragia, hay que efectuar la presión, ¿no? Para que no, para que no salga el flujo de la sangre. Entonces, este es un procedimiento que tenemos que tener. Hablemos de las quemaduras. Las quemaduras son lesiones producidas por el calor, ¿no? Por el calor seco, fuego, líquidos calientes, así como por productos químicos. ¿Se pueden quemar por productos químicos? Sí, ¿no? ¿Por líquidos calientes? Sí. Entonces hay que ver, ¿no? Y yo ahondo en este sentido porque las quemaduras son más comunes en trabajos donde se realizan, pues, tareas de riesgo, ¿no? El más porcentaje existe de accidentes por quemadura que de fractura en una organización, ¿no? Entonces, la quemadura se va a dividir en quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Una quemadura de primer grado es una quemadura superficial, ¿no? La que nosotros tenemos, vamos a la playa y nos quemamos. ¿Afecta de cosas? Solamente la epidermis, ¿no? Es la capa más externa. Son quemaduras las menos graves, que pueden tratarse en casa o pueden tratarse en el lugar, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas de la quemadura tenemos? Enrojecimiento, dolor, hinchazón ligera, la piel seca, sin ampollas. Entonces, esto no va, ¿verdad? En algunas oportunidades se puede ampollar, sí, pero es una ampolla pequeñita. Acá, o bien este dibujo. Acá sí, ¿no? Acá lo quemamos. Cuando te vas a la playa y te pones Coca-Cola y te quemas, bueno, hay mucha gente que he visto que sí. Entonces, eso se llama insolación. La insolación es una quemadura de primer grado, puede llegar a un segundo grado, ya, si es que estamos más expuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Si vemos, hay que calmar y tranquilizar a la persona que se quemó. Si la ropa no está pegada a la quemadura, hay que retirarla, ¿no? La ropa. Si la quemadura es causada por productos químicos, hay que retirar toda la ropa que contiene dichos químicos, ¿sí? Hay que enfriar la quemadura. Para eso hay que utilizar, ¿qué cosa? Agua fría. No hielo, ojo. No hay que usar hielo. El frío extremo del hielo puede lesionar aún más el tejido, porque quema, pues, quema, ¿no? Si es posible, especialmente si la quemadura es causada por productos químicos, mantenga la piel quemada bajo agua corriente y fría durante 10 a 15 minutos hasta que no haya tanto. Hay que utilizar el lavabo, una ducha, una manguera de jardín, ¿no? Y así en este caso no es posible colocar un paño húmedo, limpio y fresco sobre la quemadura o sumergir la quemadura en un baño de agua fría durante 5 minutos. Esta es una quemadura de primer grado, ¿no? Entonces, solamente quema la dermis, ¿no? Nada más, ¿no? La epidermis. Perdón. Veamos, la quemadura de segundo grado ya es una lesión que afecta la capa externa de la piel y también afecta la dermis por la parte inferior. También se conoce como quemadura de espesor parcial. ¿Qué vamos a sentir ahí? ¿No? Dolor, enrojecimiento intenso, ampollas, ya, aspecto húmedo, brillante y la posible pérdida de la piel, ¿no? Una vez que se evalúa la lesión en un entorno de emergencia, hay que buscar la atención en un centro médico. Hay que detener el proceso de la quemadura. Hay que enfriar la lesión con agua fría. Otra vez, no helada. Aplique una compresa fría y húmeda y hay que dejar las ampollas intactas. Nunca reventar las ampollas. ¿Está? Ese es uno de los puntos. Hemos visto personas que si les revientan las ampollas, no. O sea, y una quemadura de tercer grado, no quise poner la foto porque es muy traumática. Una quemadura de tercer grado, ya estamos hablando que es una lesión cutánea que afecta a todas las capas de la piel. Y a veces afecta hasta los tejidos subyacentes, los que están abajo. ¿Por qué se produce? Por la exposición a fuentes de calor extremos, ¿no? Productos químicos, electricidad o radiación. Es muy dolorosa, es bastante dolorosa y suele tener ampollas. Una quemadura de espesor total, o sea, de tercer grado, llega hasta la grasa debajo de la piel. Entonces puede verse marrón, negra o blanca y sentirse seca y correosa, ¿no?
Por eso es cuando hay una quemadura de tercer grado y cuando ya la piel no se regenera, pero se ve como arrugada, ¿no? A ver, se tratan con injertos, ya estas quemaduras se tratan con injertos de piel. En esta operación se retira la piel muerta y se reemplaza por piel sana de otra parte del cuerpo. A ver, esta quemadura lamentablemente pues va a ocasionar daños en el cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es, una vez que tenga el injerto, ahí colocarse pues unas pomadas para poder, para poder controlar. Nosotros, si tenemos ese tipo de quemaduras, lo que tenemos que hacer no es intervenir, porque lamentablemente ahí ya, como ha agarrado toda la parte del dermis, el epidermis, la parte de tejidos, incluso la parte grasa, entonces nosotros podemos meter la mano, ¿no? Simplemente llamar al, al ente competente para poder hacer de que venga, ¿no? Entonces, aquí hay que calmar y prevenir las complicaciones infecciosas. Hay que ver, porque una quemadura de tercer grado puede afectar la parte respiratoria, ¿no? Entonces, hay que comunicar inmediatamente. Obstrucción, maniobra de Heimlich. Hay que cubrir, ahorita vamos a chequear esto, cubrir con el puño con la otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro con fuerza suficiente para levantar a la víctima del piso, del suelo, ¿no? Colocar. Entonces, esta maniobra nos permite hacer de que las personas de repente que están atorándose puedan botar aquel elemento que puede estar causándoles la obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, como ven aquí en el dibujo, lo que tienen que hacer es cubrir con el puño, con el puño, con otra mano y presionar hacia arriba y hacia adentro con fuerza. Hacia adentro con fuerza para levantar a la víctima del suelo, cosa que esto nos va a permitir de que la persona pueda eliminar cualquier tipo de eh, elemento que puede estar causándole esta situación. Paro cardíaco respiratorio. Tenemos una persona que estamos en una empresa y de pronto alguien con un paro cardíaco respiratorio. ¿Qué es un paro cardíaco respiratorio? La interrupción repentina de la respiración y el funcionamiento del corazón. Entonces, se da el paro respiratorio y luego de 3 a 5 minutos se da el paro cardíaco. Primero se da el paro respiratorio y después de 5 minutos, de 3 a 5, se da el paro cardíaco, ¿no? Y en ocasiones se presenta a lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer nuestro RCP. Y ahora vamos a pasar a trabajar en el tema de RCP para que puedan ustedes observar cómo es que se realiza esta actividad. Esta actividad que salva vidas, pero que tiene que estar muy bien enfocada en cómo poder hacer el trabajo. El botiquín. ¿Qué es el botiquín? El botiquín es elemental en todas las organizaciones. Tienes que tener tu botiquín. Entonces establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y ese botiquín debe ser portátil y debe contener desinfectantes, gases estériles, algodón, vendas, esparadrapo, tijera, pinzas, guantes. Lo mínimo que debe tener. ¿Para qué? Para poder ejecutar el trabajo de una manera. En algunos casos también tenemos que contar con torniquetes, tenemos que tocar con inmovilizadores, tenemos que contar con camillas, etcétera, si es que la empresa pues, así lo amerite y tengamos, ¿no? Pero siempre en cada área contar con un botiquín y un botiquín general, en la cual puede ser utilizado pues, de cualquier tipo de situación que se presente, ¿no? Bueno, aquí yo voy a resaltar dos cosas que en definitiva no se han visto, porque cuando hablamos de primeros auxilios, estimados amigos, estamos hablando de una situación en la cual tenemos que tener la capacidad de poder promover un estado de salud adecuado en el sujeto durante o mientras que llega la ayuda inmediata especializada, ¿sí? Entonces, al hablar nosotros de lo que es el punto crítico, déjame decir, de una emergencia, nosotros tenemos que atender las urgencias, no las emergencias, ¿ya? Y nosotros no vamos a salvar una vida, no, o sea, porque no estamos preparados para eso.
En primeros auxilios, como se le digo, es una atención inmediata. Atención inmediata y que tenemos que conocer, sí, porque de una otra manera nosotros tenemos que estar muy identificados con las actividades, con las acciones que tienen las personas y por eso vuelvo a recalcar, tal como lo dije en la primera capacitación sobre la plan de emergencia, tenemos que conocer las características del trabajo de la gente. Tenemos que conocer las características de la función de las personas. Ahí es donde tenemos que atacar, saber cuáles son las funciones y cuáles son los riesgos asociados a esas funciones, a esas actividades, ¿no? Entonces se arma todo un plan estratégico, todo un plan de emergencia derivado justamente de esas acciones que tenemos que tomar y derivado de aquellos propósitos que tenemos que cumplir para poder hacer de que nosotros como personas estamos involucradas en el desarrollo de esta producción, de la productividad, tengamos a bien ofrecer los mejores recursos para poder este, hacer de que se tenga pues esa pregunta del millón. Ahí con todos ustedes, ¿están preparados para poder responder ante una emergencia? A ver, me gustaría que me digan, ¿estamos preparados para responder a una emergencia o no? ¿Qué dicen ustedes? Respóndanme por el chat. ¿Estamos preparados para responder a emergencia? ¿Estamos preparados para poder asumir una responsabilidad de atención frente a una situación emergente que podría darse en la organización? A ver, ¿qué dicen? ¿Sabemos cómo hacer o no? A ver, nada. Acuérdense que las emergencias pueden ocurrir todos los días, ¿no? Entonces, los primeros auxilios son básicos, son fundamentales, sobre todo porque nos van a permitir desarrollar, ¿no? Desarrollar nuestras actividades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los primeros auxilios? Aliviar el dolor y la ansiedad, ¿no? Evitar que el estado de la persona empeore. Y en algunos casos que man- tenemos que tener a la persona, mantenerla con vida hasta que llegue la ayuda médica. Por lo tanto, hay que nosotros establecer algunos puntos importantísimos, hay que establecer acciones que se van a presentar, ¿no? Algunas acciones que puede realizar en caso de emergencia, por ejemplo, ¿no? Evaluar la gravedad de la situación, como lo hemos venido viendo, brindar el soporte inicial adecuado, si es una urgencia, tal como se puede presentar, atender in situ con el botiquín de primeros auxilios, si es de mayor gravedad, llamar a emergencia, como lo hemos visto, estamos haciendo un resumen. Si la persona está inconsciente, hay que colocarla en la posición lateral de seguridad. Si es necesario, mover a la persona, proteger su columna vertebral, también lo hemos visto. Y controlar en todo momento eh, sus signos vitales, ¿no? Entonces, esto como parte del proceso, encontramos de que existen, pues, algunos elementos, ¿no? Los 7 pasos básicos, por ejemplo, los primeros auxilios, que me olvidé mencionarlo. Hay que verificar la seguridad, evaluar la conciencia, llamar a emergencias, iniciar las compresiones torácicas, que ahorita lo vamos a ver, realizar respiraciones boca a boca, si es que no tuviéramos el aparato, y continuar hasta que llegue la especializada. Y por último, hay que monitorear el estado de la víctima en todo momento, ¿no? Eso es los primeros auxilios. No es que yo voy a resolver una situación y que lo voy a atender médicamente, no, primeros auxilios. Y es más, me gustaría compartir con ustedes algo muy interesante que no se está tomando en cuenta, pero ahora, de acuerdo a lo que dice el OMS, también está considerado los primeros auxilios psicológicos, porque hay muchas personas o muchas situaciones en las cuales afecta la salud mental. Entonces, ahorita se está trabajando mucho los primeros auxilios psicológicos en las empresas y sobre todo que está dándose pues un énfasis muy marcado en el tema de lo que es la orientación
de la higiene mental, de la salud mental, a través de lo que es la consejería y a través de lo que es lo, el apoyo psicológico en las empresas, en las organizaciones. Y eso es algo que tenemos que rescatar porque nosotros tenemos que ver de que si no existe un equilibrio psicológico, lamentablemente podemos caer en un nivel de accidentabilidad, que es lo que no queremos, que es lo que queremos evitar. Así que no sé si alguna opinión al respecto, qué les ha parecido, cuénteme por favor. A ver, ¿qué dice Edgar, Gabriel, o los amigos que siempre están ahí opinando? ¿Qué es lo que pueden decir? A ver, ¿quiénes están por acá? A ver, vamos a ver. Nadie, ningún comentario. Todo está ok. Para poder comenzar con el otro punto. ¿Qué dicen? Quisiera saber una opinión, ya, no importa, una nomás. Denme una opinión para poder continuar con el siguiente tema. ¿Qué dice Lilian Contreras, Luis Alberto Fiestas, Manuel Roldán, Menem Torres? Señores, les voy a dar un consejo que no lo vayan a tomar a mal. Estas capacitaciones no la hagan por cumplir, ¿sí? En los 30 años que tengo trabajando, un poco más, he podido apreciar de que la gente hace o desarrolla acciones o actividades por cumplir. Y cuando se presenta una situación emergente que podría asociarse a lo que hemos dicho o lo hemos visto en la capacitación, es ahí cuando recién toman conciencia. Tengo en mi haber, y lo he apuntado porque he sido responsable del área de gestión humana, mal llamado recursos humanos, tengo en mi haber más o menos unos 23 accidentes mortales en los tiempos que he trabajado, más o menos uno por año. Y hemos visto de que existen estos accidentes porque no se han tomado las prevenciones adecuadas o porque no hemos tenido la oportunidad de desarrollar lo que estamos haciendo. Mucha gente estamos haciendo ahorita, yo estoy hablando, pero me estoy solo. Puede haber gente que está trabajando en un lado, que no le interesa, está prendida su máquina, pero tenemos interés a lo que estamos realizando. No porque tengamos que estar aquí, sino porque verdaderamente lo que estamos haciendo es importante para el desarrollo de nuestra función. La semana pasada tuve una capacitación con gente de una empresa. Yo les decía, ¿no? ¿Qué tan importante es establecer justamente estas actividades y conocer un poco más allá de lo que podemos hacer en el sentido de que forma parte de nuestro trabajo? O sea, diplomáticamente les dije que si no se adaptan al medio, si es que no están debidamente organizados y estructurados en función a necesidades, no solamente de la empresa, sino tuya, vamos a llegar a un momento en que lo vamos a hacer simplemente por cumplir. Y estamos perdiendo tiempo, pues. Si hacemos simplemente por cumplir, perdemos tiempo, ¿no? Porque lo que no se debe hacer en estos momentos es desarrollar algo por cumplir. Nosotros acá con el Colegio de Prevencionistas tenemos del cual soy vicepresidente, tenemos o sea, una idea clara de que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer bien, que no es solamente por desarrollar algo, ¿no? Creo que aquí tenemos que tener la conciencia necesaria para poder hacer lo que hacemos. Y ese es parte, ¿no?, de nuestro propósito para poder hacer de que la prevención sea fundamental en las organizaciones. Porque a la hora de la hora, cuando tienes un accidente, es traumático. Y me ha tocado ver gente que dice, pero ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hiciste? Ya lo hiciste. Entonces hay que, en vez de ser reactivos, hay que ser proactivos. ¿Qué dices, Johan Parker? Cuéntame, para comenzar con el otro tema. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué dices?
Muy bien. Hoy día, hoy día no están motivados, pero hoy día están así todos que no quieren conversar. Están atentos, díganme, estoy atento, si no, muy bien. Y algo que se asocia a los primeros auxilios, que es el RCP. ¿Qué es el RCP? ¿No? ¿Qué es? A ver, algunos de ustedes conocerán, han escuchado este término, RCP. ¿Cosa es? ¿Quién me dice? Ya no voy a hablar, ¿ah? Ya no voy a hablar. ¿Qué cosa es el RCP? Por ahí está, a ver. Reanimación cardiopulmonar. Muy bien. ¿Y para qué es necesario, Jesús, la reanimación cardiopulmonar? ¿Cuándo aplicamos el RPC? ¿En qué momento? ¿Cuándo aplicamos el RPC? Pues muchos hemos escuchado, ¿no? RPC, pero ¿para qué sirve? La reanimación cardiopulmonar. ¿La sabemos hacer? Ante un problema cardíaco. Ok. ¿Ya han tenido experiencias ustedes en empresas sobre este tema? Ustedes saben, ustedes saben de que ese problema cardíaco se puede presentar por algún tipo de situación también que esté asociada al tipo de trabajo que realizan o no. ¿Saben o no saben? Eso. Entonces, si estamos comprometidos en el trabajo, vamos a apreciar de que de repente frente a una descarga eléctrica podemos tener una situación que podría afectar, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es el RCP. El RCP, desde la perspectiva de lo que significa pues, el desarrollo de una acción que me permite minimizar un riesgo, ¿no? En el hecho de poder trabajar con la persona. ¿Qué cosa es? Se llama reanimación cardiopulmonar. Muy bien. Vamos acá. Vamos a ver, es la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Es una maniobra de emergencia. Es una maniobra de emergencia. Acuérdense, maniobra de emergencia, ¿no? ¿En qué consiste? En aplicar qué cosa? Presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorrespiratorio para que el oxígeno pueda, ¿qué cosa? Pueda seguir llegando a dónde? A sus órganos vitales. ¿Listo? Entonces, eh, es una maniobra de emergencia. ¿Ya? La reanimación cardiovascular. Entonces, vamos a hacer un poco de historia de la reanimación cardiopulmonar. Es antigua y propia de la humanidad. Es muy antigua, ¿no? La reanimación cardiopulmonar. Se dice que en algunas culturas antiguas, las parteras, o sea, las que hacían que dé a luz, solían soplarle en la boca para darle vida al recién nacido. ¿Sí? Entonces, creencia, ¿no? Muy bien. Acá tenemos unas técnicas antiguas, lógicamente, la técnica de inversión, donde se decía que se concentre la sangre al cerebro y, o sea, era pues una técnica antigua, ¿no? O la técnica de inversión a través de lo que es el barril, ¿no? Donde se le masajeaba el corazón, o la técnica de caballo a trote. Fíjense, estas técnicas tan ortodoxas, antiguas que se daban, ¿no? Bueno, ¿quiénes son más o menos los padres de la reanimación moderna? En el 33, ¿no? Como joven, primera desfibrilación interna a un perro, ¿no? La desfibrilación a un perro en el 33. En el 47, ya la primera desfibrilación interna en humanos. Significaba que aparecen las primeras máquinas de desfibrilación y que se aplicaban a las personas. Muy bien. En el 56 ya se hacía con Paul Sol y Bernard Long en cardio versión sincronizada. Esa es su historia. Entonces, pero la idea está en analizar. Si estos conocimientos son tan antiguos, ¿por qué no todos lo conocen? Pregunta, ¿no? ¿Por qué no conocemos todos de reanimación cardiopulmonar?
que lo puedes aplicar en tu casa, en cualquier lugar. ¿Por qué? Entonces tienes que conocer el RCP básico, todos. O sea, todos debemos conocer RCP básico. Te cuento que en otros países, en los colegios, se trabaja lo que son primeros auxilios y se trabaja lo que son RCP. ¿Por qué? Porque es una manera de controlar y de mitigar algunas situaciones que pueden darse. Entonces, los niños ya están preparados para poder, frente a situaciones de riesgo de salud, ya saben cómo poder actuar. Interesantísimo, ¿no? Porque aquí todavía no se da. Cuando yo estudiaba en el colegio, algo me enseñaron en educación cívica, pero ya, pues, ya pasaron muchos años, entonces, este tema como que no interesa mucho, pero sí es súper, súper interesante. Aprender no es fácil, ¿no? No solamente se aprende viendo, sino también hay que aprender haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos etapas, ¿no? Reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias. Tenemos que llamar, tenemos que saber, tenemos que tener una manera de comunicarnos, ¿no? Cuando nosotros hablamos del, del proceso de lo que es las maniobras en lo que significa, pues, el manejo de aquellas herramientas, perdón, el manejo de aquellas técnicas para poder minimizar un tipo de situación, vemos el BLS, ¿no? Que es el soporte vital básico, ¿no? El BLS es el soporte vital básico. Se trata de un nivel de atención médica, es un soporte que permite, se aplica en las víctimas de lesiones o enfermedades que ponen en riesgo su vida. Entonces, pero esto se hace para que, para minimizar los riesgos que se tiene dentro de él. Entonces, cuando nosotros hablamos del soporte vital básico, porque está en inglés BLS, es en inglés, nosotros vemos el soporte, este Basic Life Support, como está ahí, tenemos que analizar en cuáles son los criterios a seguir. ¿Sí? Entonces, aquí, este soporte es una formación de habilidades básicas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener los conocimientos básicos de resucitación cardiopulmonar. Esto es lo básico, lo que tenemos que aprender es lo básico, ¿no? Entonces, hay que también conocer acerca del DOVA, que viene a ser la destrucción, o sea, la destrucción de la vía aérea, ¿no? Que es el DOVA. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto, la parte manual, se aplica. Pero sin embargo, existe lo que es el desfibrilador automático que ya la parte médica es quien lo desarrolla, quien ya lo utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué hacemos frente a esta circunstancia cuando estamos hablando del soporte vital básico? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando nosotros estamos involucrados en desarrollar este punto, entonces tenemos que ver, en primer lugar, atender a la persona, reconocimiento y activación del sistema de respuesta a emergencias, luego hacer un RCP de calidad, hacer la distribución, luego trasladarlo a los servicios de emergencia y darle el soporte ya en la organización, ¿no? Luego que ha pasado este tema, hacer la vigilancia, eh, y analizar si la persona está en un estado recurrente para que pueda seguir siendo atendido. Entonces, hay que tener muy en claro que el RCP básico, estemos nosotros en un lugar seguro, en una escena segura, donde la persona esté, pues, aparentemente en condiciones para que yo pueda trabajar con ella, ¿no? Por lo tanto, tenemos que evaluar el estado de conciencia. ¿Y de qué manera se hace esto? Hay que palmear, sacudir suavemente a la víctima, tocándole los hombros y gritar, ¿está usted bien? ¿No? Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder evaluar el estado de conciencia. Señor, ¿está usted bien? O Carlos, Felipe, María, ¿estás bien? Siempre, ¿para qué? Para poder saber si esta persona está en un estado de conciencia. ¿Correcto? Muy bien. Si no responde, tenemos que activar el sistema de emergencias médicas. Entonces tenemos que llamar, uy, no responde, voy a llamar
Aló, sé que tengo un paciente que está aquí, no me responde, parece que ha perdido conciencia. Listo, este es el primero. Entonces, este reconocimiento tenemos que actuar de esta manera. ¿Sí? Acá está. Hay que evaluar la respiración y hay que determinar si respira normalmente o no, jadeo o moqueo. ¿Ya? Entonces, no respira normalmente, asumir que se encuentra en paro cardíaco, simultáneamente se toma el pulso. Si en esta persona no respira, ¿no? No respira, entonces hay que asumir de que se encuentra en paro cardíaco. Y para ello también, en simultáneo, hay que tomarle el pulso. Esto es interesante porque, de una otra manera, es lo básico, lo primordial, lo esencial que debemos tener como parte determinante, ¿ya? Entonces, si no respira, ya como tenemos el conocimiento y hemos tenido el curso, sabemos que si no respeta personas puede estar haciendo un paro. Hay que buscar el pulso. Buscar pulso no más de 10 segundos. Luego, no toma pulso si la víctima no responde y no respira. Si no, no hay que tomar pulso si la víctima no responde y no respira. Hay que hacer inmediatamente el RCP. ¿Está? Entonces, si lo que hago es busco el pulso, si esta persona o sea, no responde, ya no tomo el pulso, lo que hago de cosa es, hay que iniciar el RCP. Perfecto. No hay pulso. Entonces, inicio de las compresiones torácicas. ¿Hasta ahí está claro? Quiero que me digan si está claro, por favor. Porque este es un tema medio complejo, pero quiero hacerlo de una manera en que lo podamos comprender. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? A ver, Jesús, ¿qué dices? ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Perfecto, perfecto. Entonces, nuevamente, voy. Si no hay pulso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si no hay pulso, dejamos de tomar el pulso. Si no respira, dejamos de tomar el pulso. ¿Y qué hacemos? Las compresiones torácicas. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Exactamente. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso porque mucha gente de frente hace la reacción, o sea, hace la compresión, pero hay que ver. Si la persona está respirando, ¿para qué le voy a hacer la contracción? O sea, la compresión, ¿no? Le está haciendo un daño. Pero si no respira, ya no voy a tomar ni el pulso, dejo de hacer, ¿no? Dejo de tomar el pulso y lo que hago son las compresiones. ¿Ya está? Entonces, consejo, es un consejo para poder desarrollar justamente esa tarea. Muy bien. Las compresiones torácicas, letra C. Compresiones torácicas. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Han visto la posición de la mano? ¿Sí? ¿Han visto la posición de la mano? Bueno, perfecto. Vamos a tomar a la persona y vamos a comenzar a trabajar justamente en la parte del pecho. ¿En qué parte del pecho? Ahí lo vamos a ver. Ay, perdón, se me fue, ¿no? A ver, si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A la altura de dónde? A la altura del corazón, ¿cierto? A la altura del corazón. Entonces, la posición de la mano extendida y la otra para poder apoyar. ¿Bien? Muy bien. A la altura del corazón. ¿Listo? Ok. Fíjense. Frecuencia de 100 a 120 por minuto. Fuerte y rápido. De 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Está? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Profundidad, ¿ya? De 5 centímetros, no más de 6 centímetros. Ojo, no puedes, porque si no, podrías incluso romper el grueso. Entonces hay que, de 5 centímetros. ¿Está? Muy bien. Durante 1 minuto y medio a 2 minutos. He tratado de hacerlo dinámico esto porque, para que puedan comprender, RCP generalmente es un poco complicado porque teníamos que estar en el lugar y con muñecos mostrarles, pero acá como para que puedan más o menos permitir la descomprensión torácica, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer?
No retirar ni levantar las manos. Las manos siempre deben estar pegadas al torso, ¿no? Al torso. Entonces, ¿qué es lo que no debemos de hacer, señores? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Levantar las manos. ¿Bien? ¿Cuántas compresiones debemos hacer por minuto? De, de 120, ¿no? En un minuto. Eso es rápido. De 1 minuto y medio a 2 minutos. ¿Bien? Entonces, es interesante este punto, no levantar las manos. Levantamos las manos, entonces estamos dejando de hacer la presión. Levantamos las manos, entonces ya se acabaría, o sea, no estaría bien adecuado el cómo poder hacer justamente esta compresión. Muy bien, ¿cuántas compresiones? ¿Cuántas compresiones se deben hacer? Ya hice las compresiones rápidas, ahora voy a hacer 30 compresiones, ¿no? 1, 2, 3, listo. Abro la vía aérea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abrir mi vía aérea. ¿Y cómo abro la vía aérea? Maniobra frente, mentón. ¿Qué es lo que hago? Coloco la parte, ¿no? Coloco frente, la pongo por atrás y lo que hago es hacer ¿sí? Hacer una hendidura aquí en esta parte de mentón, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder, o sea, la pongo por acá para que haga el flujo del aire. Entonces, esta parte, si ustedes se dan cuenta cómo está, lo que hago es levantar a la cabeza de la persona para que pueda tener la posibilidad de respirar. ¿Ya? Entonces, maniobra frente mentón. Ustedes la están observando. Ustedes la están observando, ¿no? La maniobra frente mentón. ¿Sí? Estaríamos por ahí en la empresa, les enseñaría a ir con la parte práctica, pero ya más o menos se dan cuenta cómo es, ¿no? Entonces lo que hago es, ¿no? Agarrar, levantar la cabeza de la persona para poder facilitar que entre el aire, ¿no? Muy bien. Ventilaciones. Dar 2 ventilaciones de 1 segundo cada una. Pausa de 1 segundo. 2. Pausa para iniciar compresiones 1 segundo durante 4 segundos. Bien, ¿no? Para que pueda hacer la ventilación. La ventilación es actualmente la OSHA, Occupational Safety and Health Administration, indica el uso de una mascarilla de reanimación. Ya no se permite en algunos casos utilizar lo que nosotros llamamos el contacto directo, por lo mismo de los microbios. Entonces, para hacer la respiración boca a boca, ya en unas oportunidades ya no se debe hacer, ¿no? Hay empresas que ya tienen justamente, hay que comprar este aparatito que vemos acá, que viene a ser la mascarilla de reanimación y que ya muchas empresas lo están utilizando. Entonces, ya en el peor de los casos, cuando no tienes, lógicamente tienes que acceder a hacer la parte tradicional como lo estábamos haciendo antes. Pero ahora ya se está trabajando con esta mascarilla de reanimación, en la cual nos va a pues, permitir no tener un contacto directo con la persona. Entonces, dispositivo para ventilar, máscara de válvula, bolsa AMO. Este es el dispositivo, entonces lo que se hace es direccionar justamente el aire para que pueda entrar directamente por la tráquea y hacer de que pueda extenderse, ¿no? Puede extenderse el tórax, ¿no? Entonces el diafragma. Vamos a ver, vamos a ver los ciclos de 32. Cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 30. De ahí paramos, colocamos a la persona 2 segundos, y nuevamente 1, 2, 3, y sucesivamente por 5 ciclos, hasta que podamos tener respuesta. ¿Está? Después de 5 ciclos de 32, hay que reevaluar si sigue en paro o no la persona. Si con esto hemos visto de que la persona sigue en paro, entonces, mientras que llegue la ayuda, hay que nosotros trabajar. Verificamos la circulación, buscar el pulso de 5 a 10 segundos. Si no hay pulso, hay que continuar con la RCP. Y si hay pulso, evaluar la respiración si es que se da
si es que está asociada justamente a un estado en el cual ya puede entrar en conciencia. Si no respira, dar una ventilación cada 5 a 6 segundos. Si respira, la posición de recuperación, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la posición de recuperación? Colocar el brazo, ¿no?, tendido por la parte de atrás. Luego, este brazo lo cruzamos por aquí y lo volteamos al paciente. Lo volteamos de tal manera de que su brazo quede bajo de la cara, de de esta parte de aquí, pero volteado con la pierna doblada, una pierna doblada, la otra extendida. Esa es la posición de recuperación cuando nosotros tenemos. Entonces hay que saber nosotros manipular, ¿no? Justamente em, hay que saber posicionar a la persona en este sentido, ¿no? A ver, rescatadores. Un reanimador realiza las compresiones y el otro a la cabeza del paciente. Dos rescatadores. Tenemos una persona, a Juan y a Pedro, un reanimador realiza las compresiones y el otro a la cabeza del paciente. Mientras que el otro está con la cabeza del paciente dándole el aire, el otro está haciendo la compresión. Entonces, mantiene la vía aérea permeable y realiza la ventilación. Ellos tienen que intercambiar cada 5 minutos, cada 5 ciclos de 2 minutos. Existe un aparato que se llama el desfibrilador, desfibrilador que utiliza. No todos lo tienen, ¿no? Porque este es un aparato que se da, que se otorga justamente y que lo tienen las clínicas, ¿no? Las clínicas. Entonces, este aparato, que es el desfibrilador, no, se utiliza generalmente para poder colocarlo en el pecho y hacer lo que son los choques eléctricos, ¿no? Y hacer de que se active. Un choque eléctrico sobre el corazón que provoca la despolarización simultánea de todas las células miocardíacas y que provocan una pausa. Posteriormente, el corazón retorna el ritmo eléctrico normal y despolarización y contracción muscular. Entonces, a través de este desfibrilador hacemos que vuelva a tener la corriente, o sea, que pueda el corazón seguir funcionando en forma normal. ¿Ya está? Ahí hay que tener muy en cuenta cuáles son aquellos criterios que tenemos que tener para poder hacer o para poder utilizar justamente esta herramienta. ¿Cuándo utilizamos el desfibrilador? Cuando ya encontramos de que puede haber una situación de paro cardíaco, ya, y que puede estar pues ya comprometiendo justamente a el corazón de una manera en que se puede paralizar y pueda no estar pues dando las ondas eléctricas para que pueda seguir funcionando. ¿Ya está? Entonces hay que colocar. Voy a darles a ustedes, quiero presentarles un video, ojalá que lo pueda tener el video para que lo puedan ir viendo. Quiero saber, ¿qué tal? ¿Está claro? Estoy corriendo un poquito, tenemos 20 minutos más o 30 minutos más. Y entonces acá es lo que nosotros llamamos el desarrollo de una actividad propia de la que tenemos que conocer. Ahora, un poco más acerca de la reanimación cardiopulmonar, tiene que ver, pues, tiene que ver con el hecho de conocer y de saber qué cosa o cómo qué cosa es lo que voy a aplicar, ¿no? Entonces, para realizar esto, pues, hay que tener en cuenta eh, de que se aplica una forma de trabajo que no afecte pues, a la persona a quien estoy desarrollando justamente esto. En consecuencia, el RCP tiene 7 pasos, ¿no? Tiene 7 pasos que hay que considerar. Entonces, yo tengo que verificar la seguridad, si estoy en un lugar donde puedo trabajar adecuadamente. Tengo que evaluar la conciencia de la persona a quien me voy a desarrollar justamente esta maniobra. Tengo que llamar a emergencia. Tengo que hacer las compresiones torácicas, realizar la ventilación y continuar hasta que llegue la ayuda. No es que yo y paro, no. Voy a continuar hasta que llegue la ayuda.
Y eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cuándo no debemos de hacer RCP? ¿Cuándo? Acá viene el tema. Cuando la persona tiene respiración normal, tiene tos o tiene movimiento. Ahí no aplicamos el RCP. ¿Ya? No confundamos, por favor. No hay que iniciar compresiones cardíacas, porque si hacemos eso puede hacer de que el corazón deje de latir, a menos pues que tú seas un profesional de la salud. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, hay que tener muy en claro eso, ¿no? E igual, ¿cuándo no tenemos que reanimar a un paciente? Muchas veces se habla, ¿no? En las últimas etapas de cardiopatías, SIDA, cáncer y otras enfermedades que nosotros conocemos, algunos pacientes no quieren prolongar su sufrimiento, ¿no? Entonces, sí es muy poco probable que se vayan a recuperar y su calidad de vida es mala o está empeorando. Eh, Generalmente las familias firman, pero eso lo ven en la clínica, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Y un poco para ilustrarnos en el tema, pero entonces en el tema, existen algunas situaciones que son complejas y que van a tener consecuencias o errores, ¿no? ¿Cuál es un error común y a veces mortal durante un RCP básico? Una de las ecuaciones más habituales que podemos encontrar en el RCP, por ejemplo, hacer compresiones insuficientemente profundas a un ritmo lento, si no sabemos hacer. Las compresiones deben ser firmes, ¿no? Hemos dicho firmes y rápidas, alcanzando al menos 5 centímetros, máximo 6, lo que hemos visto. Entonces, esto, con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, tal como lo hemos apreciado, ¿no? Esto. Algunas preguntas que me hacían, ¿no? Rafael, ¿y qué pasa si hago RCP y la persona muere? Entonces, hay que tener en cuenta que el RCP no significa de que no se garantiza de que se salve la vida de la persona, ¿no? Sino lo que es para mejorar la posibilidad de supervivencia, que es muy diferente, ¿no? Entonces, si ustedes analizan, hay estudios pues, que son recientes ahora, que nos dicen, ¿no? Cuando la RCP se realiza de inmediato, o sea, de forma inmediata, no solo conduce a una mayor tasa de supervivencia, ese es básico, sino que los pacientes sufren menos complicaciones neurológicas. ¿Y por qué, Rafael? Porque ustedes saben que la falta de oxigenación del cerebro causa situaciones neurológicas porque se van muriendo las células. Entonces ahí hay una situación que podría afectar al trabajador, perdón, al paciente, ¿no? Entonces, es un poco. Eh, ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, no respira pero tiene pulso? ¿No? Es una pregunta media compleja, ¿no? ¿Qué pasa si la persona está respirando y no tiene pulso, pero tiene pulso? Boca, boca. Eso. Si hay pulso, pero no respira, se debe seguir ¿con qué? Con la respiración artificial, boca a boca, comprobando periódicamente la existencia de pulso. Si no hay pulso, debe iniciarse masaje cardíaco externo. Ya sabemos, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Entonces, si hay pulso, vemos, pero si no hay, hacerle el masaje. Hacerle, ya está. Ahora, ¿han visto esta posición? Ya, ¿por qué entrelazamos los dedos? ¿Por qué entrelazamos los dedos? ¿No? ¿Para qué? Para mantenerlos alejados de dónde? Del pecho, ¿no? Levantes, traes los dedos para mantenerlos, ¿no? Alejados del pecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar los hombros directamente sobre las manos y estirar los brazos para bloquear los codos. Esto no va a permitir de que no tenga, o sea, que no me apoye en el paciente o en la persona, ¿no? Entonces, hay que tener justamente esa capacidad de poder saber el por qué esto de acá me permite alejar la mano. Entonces, al hacer esto acá, lo que estoy haciendo es que mis hombros estén a la altura y no estoy apoyando mis codos en el paciente, sino que lo que estoy haciendo es todo mi peso, colocarlo en el diafragma, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora,
Una pregunta que siempre me hacen mis alumnos, dicen, profe, ¿cuál es la diferencia entre un paro respiratorio y un paro cardíaco? A ver, un paro respiratorio ocurre cuando la respiración, ¿no? Cuando la respiración se detiene, ¿no? Cuando la respiración se detiene, ocurre un paro respiratorio, ¿no? Entonces, si tú analizas y dices, a ver, voy a observar y voy a ver, ¿no? Y un paro cardíaco es cuando el corazón es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí, el hablar del RCP, pues teníamos un montón de horas para conversar acerca de ello y algunas preguntas que son definitivas y que están pues relacionadas con ello, ¿no? Entonces, como le vuelvo a repetir, el RCP es un procedimiento de emergencia, ¿no? Para salvar vidas, ¿no? Para salvar vidas, que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Entonces, esto sucede después de una emergencia médica, ¿no? Por ejemplo, una descarga eléctrica puede afectar, un ataque cardíaco, un ahogamiento. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, ya para que ustedes puedan comprender mejor, este RCP combina respiración boca a boca y compresiones torácicas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estoy tratando de ser exhaustivo porque después, todo bien, todo bien, estamos hablando del RCP básico, ¿no? Estamos hablando. Entonces, el tema es para más, incluso nosotros tenemos que analizar el texto, como he dicho, el punto clave, ¿no? El punto clave para poder hacer que funcione este medio es que tengamos pues tengamos el conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento. Hay que analizar bien la manera cómo lo vamos a realizar, hay que saber cómo lo vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, hay que comprender. Estas compresiones, las compresiones que yo le voy a dar al paciente, me van a permitir de que se restaure el flujo sanguíneo. Por lo tanto, hay que presionar con fuerza y rápidamente, tal como les decía, sobre el pecho de la persona. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta estos puntos, ¿no? Entonces hay que recostar a la persona boca arriba sobre la superficie que está firme, ¿no? Puede ser el piso. Hay que colocar la parte inferior de la palma de la mano sobre el centro del pecho de la persona, entre los dos pezones, ¿no? Entre esta parte de acá, ¿no? Colocar la otra mano encima de la mano que está sobre el pecho, ¿no? ¿Han visto? Mantener extendidos los codos. Colocar los hombros directamente sobre las manos, que es lo que estoy explicando en el momento. Luego lo que tenemos que hacer, presionar abajo sobre el pecho al menos 5 centímetros, pero no más de 6. Cuando se hagan las compresiones, hay que usar todo el peso del cuerpo, no solamente los brazos. Entonces, como si estaría encima, cayéndome encima de la persona. ¿No? Hay que presionar fuerte y rápido en el centro del pecho, de esta manera, y debe realizar entre 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Qué dice la Asociación Americana del Corazón? Entonces, hacer las compresiones al ritmo de una canción, ¿no? Que tenga 120 tiempos, ¿no? Por minuto. Permite que el pecho recupere su forma después de cada compresión. Ahora, si no hubiera capacitación en reanimación cardiopulmonar, hay que seguir con las compresiones del pecho hasta que haya señales de movimiento, hasta que se haga cargo la ayuda médica de emergencia, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta. Entonces, nosotros como personas que estamos ahí trabajando el tema de los primeros auxilios, del RCP, de las condiciones, cómo debemos hacer esta actividad, tenemos pues que gestionar apropiadamente nuestros recursos, o sea, nuestros conocimientos, para poder hacer de que las personas tengan una calidad. Acuérdate que el apoyo de la ventilación
que nosotros vamos a darle al sujeto es ¿para qué? Para que el oxígeno, o sea, los pulmones se oxigenen, ¿no? Entonces, esto permite, estas compresiones permiten de que eh, la sangre circule hasta que pueda restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. Esto también como parte, pues, de un proceso, ¿no? Entonces, algunos puntos que más o menos puedo tener o puedo darles está en que ante una víctima o una persona lesionada, donde no detectemos ventilación y no tiene pulso, como hemos visto hace un momento, hay que seguir los eslabones de atención que hemos estado viendo hace un momento de la cadena de supervivencia, ¿no? Cada eslabón depende de otro para tener fuerza y éxito, ¿no? Entonces, primero hay que determinar la seguridad de la escena, ya para poder verlo desde una óptica mucho más amplia. Eh, Hay que ver, haciendo un resumen un poco de lo que hemos conversado en todo este tema. Hay que determinar la seguridad de la escena para poder ingresar y presentarte como el primer respondiente y ofrecer ayuda, si es que no hubiera otro. Todo eso es la primera persona que va a responder. Si la víctima se encuentra en el piso recostada, hay que colocarla en posición de seguridad, tal como lo hemos visto. Hay que determinar el estado de alerta, ver la respuesta verbal, si es que la persona está o no está consciente, ver el estado de dolor, ¿no? Entonces, a la BDI, A, estado de alerta, al B, creo que es la respuesta verbal, ¿sí? La respuesta de dolor inconsciente. Si no está alerta, no hay respuesta verbal ni el dolor, está inconsciente, hay que activar el sistema médico de emergencias, marcando, pues, cualquier número de asistencia inmediata. Nosotros no tenemos 911. Evaluar la ventilación, ver el pecho de la persona. ¿Se acuerdan de lo que era el ver, oír y sentir? Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver si esta persona está tratando de identificar los movimientos de expansión del tórax, si es que respira, tratar de oír y sentir si ventila normalmente, ¿no? Jadea, boquea, poniendo pues la cara ahí para ver si es que hay algún tipo de rastro, lo cual es signo de una respiración anormal, si jadea o boquea, esto. Entonces no debe ser por más de 5 segundos, ¿no? Evaluar la circulación, como hemos visto, localizar el pulso central o carotideo en un tiempo no mayor a 5 segundos. Si la víctima no responde, no respira ni tiene pulso de frente, entonces ya hay que comenzar con las contracciones. Creo que está mejor explicado. Ya estamos nosotros viendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta justamente todos estos aspectos y que nos están pues generando hasta cierta medida una situación de valoración de las personas frente a situaciones de riesgo que están pues están asociadas a lo que nosotros denominamos pues el control de su equilibrio, ¿no?